Hola, buen día. Mi nombre es Julieta. En el siguiente video vamos a abordar el tema de la planeación educativa en México y el marco jurídico que lo sustenta, teniendo como temas la política educativa, plan de desarrollo nacional, programa sectorial de educación, normatividad jurídica en materia educativa, lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley General de Educación. También está la legislación universitaria y por último la planeación educativa en México. Comenzamos con la política educativa. ¿Cuál es el concepto de la política educativa? Es la orientación que fija el Estado en materia educativa y que es llevada a la práctica por el gobierno de acuerdo con las condiciones económicas, políticas y sociales, y en particular con la legislación en general de la educativa, que conviene al Estado para lograr los fines del mismo. Algunos aspectos que aborda la política educativa es, por ejemplo, el derecho a la educación, que es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. También está la nueva escuela mexicana, que es un modelo que habla de excelencia educativa, más que de la búsqueda de la calidad, y para eso se introduce el término de mejora continua. En la educación está igual el sistema educativo nacional, que está compuesto por los tipos de básico, medio superior y superior, que en sus modalidades escolar, no escolarizada y mixto. También nos encontramos con la revalorización de los maestros y maestras. Se plantea en la atención de diversas cuestiones generadas de políticas educativas anteriores. Igual están los planes educativos, es aquel que hace referencia a todas las formas de planteamiento que puede llevarse a cabo en el ámbito educativo. Otros aspectos también es la mejora continua de la educación. Desde esta perspectiva, concebimos la mejora continua de la educación como un proceso progresivo, gradual, sistemático, diferenciado y contextualizado. También nos encontramos con el federalismo educativo. Su esencia está en la creación de instituciones y procesos que permiten alcanzar una unidad política que se acomode y aumente la diversidad durante la solución de los problemas de la vida cotidiana. Nos encontramos también con el financiamiento en la educación. Es principalmente con los ingresos internos obtenidos mediante impuestos nacionales. Está la correspondencia social en el proceso educativo. Educación y comunicación son procesos inseparables, ya que cualquier hecho educativo requiere mediaciones comunicativas y no hay situación comunicativa que no tenga una influencia educativa en algún sentido. Igual está educación impartida a particulares. La realidad con este tema es que el gobierno está en desventaja con respecto a la educación particular. Otro tema importante es el Plan de Desarrollo Nacional. El Plan de Desarrollo Nacional se presenta en cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación. Tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la administración deberá regir la acción del gobierno, de tal forma que éste tenga un rumbo y una dirección clara. También representa el compromiso que el gobierno federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición inseparable para un buen gobierno. El plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de este. ¿Se escucha interesante? Ojalá se lleve a cabo tal cual como aquí se estipula. Algunos principales rectores de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 son honradez y honestidad. No al gobierno rico con pueblo pobre. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. También menciona la economía para el bienestar.
que su objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas, sino generar bienestar para la población. También menciona que por el bien de todos, primero los pobres. Otros rectores también importantes que se menciona es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. No puede haber paz sin justicia. El respeto al derecho ajeno es la paz. No más migración por hambre o por violencia. Democracia significa el poder del pueblo. Y por último, ética, libertad y confianza. El siguiente tema es Programa Sectorial de Educación. Es un instrumento nacional de políticas públicas elaborado bajo la responsabilidad del gobierno, que ofrece una visión a lo largo del sistema educativo en el país y que detalla un conjunto coherente de estrategias viables con las que alcanzar los objetivos y abordar las dificultades. Se basa en un análisis profundo de la situación actual y de las causas de los éxitos alcanzados y dificultades encontradas. Debe incluir marcos de ejecución y de seguimiento y evaluación. Los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Educación, uno de ellos es garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva e intercultural. Otro es garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Nos encontramos también con revalorizar a los maestros y a las maestras como agentes fundamentales del proceso educativo. También está generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Está el garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en México. También está fortalecer la rectoría del Estado y las participaciones de sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del sistema educativo. Otro tema importante es la normatividad jurídica en materia educativa. Se refiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley General de la Educación. En la regularización de la educación en materia federal se incluyen las normas jurídicas relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la educación como principal función de la SEP, tomando en consideración a los sujetos que en él intervienen y las relaciones que entre ellos se generan, así como la vinculación entre autoridades y sociedad. Lo que refiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es al artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. También nos encontramos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación, universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada.
También incluye el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar un asilo. Está el artículo 26 donde refiere que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Otro tema importante es la legislación universitaria. Es el sistema de disposiciones normativas de distinta jerarquía y especialidad creada por el Consejo Universitario en virtud de las facultades que le confirió la ley orgánica. Ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Nos encontramos con el artículo primero. Nos habla del título profesional, que es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta ley y otras disposiciones aplicables. También está el artículo 2. Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio. El artículo 3 nos habla que toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente previo registro de dicho título o grado. El artículo 5 nos habla que para el ejercicio de una o varias especialidades se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente haber obtenido el título relativo a una profesión de los términos de esta ley. Comprobar en forma idónea haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico, científico en la ciencia o rama de la ciencia que se trate. El artículo 6, en caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y de la sociedad, la presente ley será interpretada en favor de esta última, si no hubiere precepto expreso para resolver el conflicto. A continuación les dejo un poco de información referente al reglamento universitario del Grupo ICIMA. Es muy extenso, pero bueno, algunos artículos se encuentran aquí. Otro tema importante también es la planeación educativa en México. Se entiende por planeación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos y materiales, el interés y las necesidades de la comunicación educativa, el tiempo disponible y la correlación de fallas de años anteriores. El objetivo general es impulsar la conformación y operación de un sistema de planeación y evaluación del sistema educativo nacional, basado en el fortalecimiento permanente de las instancias, herramientas, mecanismos de planeación y la concurrencia y participación activa en los diversos factores involucrados. Programa Nacional para la Modernización de Educación Básica. Este documento contiene el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que suscriben el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación. La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado requieren que se aceleren los cambios en el orden educativo. Los restos actuales de la educación. La calidad de la educación básica es deficiente en que, por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas
actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que estén en condiciones de contribuir efectivamente a su propio progreso social y al desarrollo del país. La reorganización del sistema educativo. Para llevar a cabo la reorganización del sistema educativo es indispensable consolidar un auténtico federalismo educativo y promover una nueva participación social en beneficio de la educación. El federalismo educativo, en el siglo XX, el sistema federalista ha sido el medio para conjuntar objetivos, aglutinar fuerzas y cohesionar labores. En razón de estas virtudes políticas, recurrimos al federalismo para articular el esfuerzo y la responsabilidad de cada entidad federativa, de cada municipio y del gobierno federal, en nuestro propósito de alcanzar una educación básica de calidad. El Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa y cumplir con los compromisos que adquieren este acuerdo nacional. Planes y programas de estudios. Los planes y programas de estudio de los ciclos que corresponden a la educación básica tienen ya casi 20 años de haber entrado en vigor y durante este lapso ha sido sometido solo a reformas esporádicas y fragmentarias. Dichos planes y programas fueron resultado de un esfuerzo muy meritorio y en muchos aspectos ciertamente exitoso. En la primaria se aplicará un programa emergente de reformulación de contenidos y materiales educativos, cuyos objetivos específicos son introducidos hace casi 20 años. El primero es fortalecer en los 6 grados el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la escritura y la expresión oral. El segundo es reforzar a lo largo del ciclo del aprendizaje de las matemáticas, subrayando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular las cantidades con precisión y fortalecer el conocimiento de la geometría y la habilidad para planear claramente problemas y resolverlos. El tercero es restablecer la primaria al estudio sistemático de la historia, la geografía y el civismo, que en lugar del área de ciencias. El cuarto es reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos relacionados. En lo que se refiere al ciclo de la secundaria, y en respuesta al amplio consenso de maestros especialistas y padres de familia, a partir del próximo año escolar y comenzando con el primero de secundaria, se reimplantará en todas las escuelas del país el programa por asignaturas, sustituyendo el programa por áreas establecido hace casi 2 décadas. Revaloración de la función magisterial. Comprende 6 aspectos principales: formación del maestro, su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aprecio social por su trabajo. En el caso de la formación profesional inicial, se diseñará un modelo con un tronco básico, general y opciones orientadas a la práctica preescolar, primaria y secundaria. De esta manera, el maestro tendrá las bases pedagógicas suficientes para ser flexible y apto ante los cambios de su mercado de trabajo y a la vez capaz de adquirir la profundización necesaria en el área de su interés principal. En el aumento salarial 2020, el gobierno federal y los gobiernos estatales convienen en continuar esforzándose para mejorar las percepciones del magisterio. El 15 de mayo pasado, como es habitual en esta fecha, el gobierno federal acordó con la SNT el otorgamiento de un aumento adicional. Con ese importante incremento se alcanza el intervalo de entre 3 y 4 salarios mínimos, señalando por la propia organización gremial como salario profesional. Vivienda. De otra parte, a fin de complementar el salario profesional y contribuir a una mejora importante en los niveles de vida de los maestros, se integrará un programa especial de fomento a la vivienda del magisterio en el que se aprovecharán los mecanismos institucionales de apoyo a la construcción de viviendas y a las nuevas oportunidades de financiamiento a que dará lugar el sistema de ahorro para el retiro. La carrera magisterial, a fin de dar un impulso
decidido al arraigo y motivación del maestro y respuesta a la demanda de la CNT, el gobierno federal y los gobiernos estatales adoptarán una medida de especial trascendencia, la creación de la carrera magisterial. Y esta dará respuesta a dos necesidades de la actividad docente: estimular la calidad de la educación y establecer un medio claro de mejoramiento profesional, material y de condición social del maestro. El nuevo aprecio social hacia el maestro. El gobierno federal y sus gobiernos estatales procurarán el reconocimiento nacional al maestro mexicano, instituyendo honores, premios, distinciones y estímulos económicos a su figura y su labor. El fortalecimiento del federalismo educativo permitirá la adopción de mecanismos complementarios para estimular y premiar al maestro. Eso es todo. Buenas tardes.